Bueno, vamos a enfocarnos en los problemas de optimización. Presten atención ahora cuando resolvemos dos ejemplos y seguimos un poco más con las funciones, analizando concavidad. Ahora nos vamos a preguntar qué información nos da la derivada segunda de la función. La clase pasada hicimos de la derivada primera. Definimos puntos de inflexión, la condición necesaria y suficiente y los criterios para encontrar esos puntos. Es como un paralelismo con lo que hicimos la clase anterior, solo que estaba todo enfocado en la derivada primera, máximos y mínimos. Acá va a ser como un procedimiento parecido, pero todo con la derivada segunda. Bueno, vayamos a los problemas de optimización. En estos problemas, ustedes van a tener que buscar un máximo o un mínimo de alguna función, o sea, optimizar esa función, a eso se refiere. Y es muy probable que ustedes tengan que escribir más de una ecuación. Van a tener esta función, que es la que tienen que maximizar o minimizar de acuerdo al enunciado. Esa es la que uno suele llamar como función objetivo, y seguramente alguna relación entre las variables. A veces es conveniente hacer un gráfico para entender una figura de análisis. Una figura de análisis quiere decir que es un gráfico en donde uno hace como un esquema de los datos que les da el problema, le pone nombre a las variables, escribe todos los datos que tiene y le ayuda a entender el problema. Vamos a empezar con algo súper fácil, que es este que está acá, que dice, de todos los cuadriláteros cuyo perímetro es 16, ¿cuál es el que tiene mayor área? Yo ahí les puse suponiendo todos los valores de los lados como números naturales para primero tratar de entender el problema. Primero vamos a pensarlo geométricamente. A ver, si yo tengo un cuadrilátero que tiene perímetro 16, la opción sería esta, que tengo un cuadrilátero así, un lado mida 1 y otro lado 7. ¿Cumple con las condiciones que me pidieron? ¿Tiene perímetro 16? Sí. ¿Puedo armarme otro? Y podría tener otro que tenga un lado 2 y el otro 6. Claro. Hay unos Otro podría tener lado 3, 5. Por otro sería un cuadrado. Bueno, pero cuadrado sigue siendo un cuadrilátero. Bueno, sí, tiene No que me ser dice ahí, no uses un cuadrado, me dice cuadrilátero. Y no pongo más porque el próximo, que sería 5 y 3, es como este dado vuelta. Por eso les puse, vamos a suponer que los lados son números naturales, o sea que no miden con coma, 1,5, 1,2, porque no vamos a terminar más. Bueno, entonces tenemos estos 4 cuadriláteros. Me preguntan, ¿cuál tiene mayor área? A ver, ¿cuál es el área del primer cuadrilátero? El que ustedes ven más a su izquierda. 7. 7, profe. 7. El otro tiene área 12. 12, 15 y 16. Entonces, ¿cuál tengo que elegir? Ahí está. El último. Como escribió Gabriela. El que tiene mayor área es el que tiene los lados iguales, igual a 4. O sea, el cuadrado. Esto mismo que nosotros hicimos acá con las figuras geométricas, lo tendríamos que poder resolver usando ecuaciones, ¿sí? Funciones. A ver cómo lo podemos pensar. Ya sabemos lo que nos tiene que dar, ¿no? Dibujo un cuadrilátero cualquiera. Esto es lo que yo recién les decía, una figura de análisis. Bueno, dibujo un cuadrilátero y le doy nombre a los lados. Yo lo llamé X e Y. Ustedes lo quieren llamar A y B.
no hay problema. Pero bueno, tratemos de usar X e Y que están más acostumbrados. A ver, ¿qué conocemos de este cuadrilátero genérico? El área es X por Y. El área es X por Y, sí, pero hago un dato de número. El eso está- perímetro del cuadrilátero es 16. Bueno, y el perímetro, si yo llamé a los lados X e Y, ahí está como escribió Nicolás. Yo puedo escribir 2X más 2Y es igual a 16. O lo puedo escribir así, que X más Y es igual a 8. Acá tengo que haber puesto un 16, perdón, porque este sería semiperímetro. Entonces, conozco que X más Y es igual a 8. Por eso les puse ahí conocido. Y el área, que no sé recién quién me la nombró, es X por Y. Y esta es nuestra incógnita porque tenemos que buscar el que tiene mayor área. Esta función, la que está representando el área, sería la función objetivo. Esa es la que, en este caso particular, queremos maximizar, porque estamos buscando el que tenga mayor área. Nosotros vimos la otra clase cómo buscar máximos y mínimos, pero lo vimos con funciones que dependen solo de X. Y esta función del área veo que depende de X y de Y. Bueno, ¿qué se puede hacer para que la función que me está dando el área quede exclusivamente dependiendo de X? ¿Podríamos despejar Y de la otra ecuación? Y sí, bueno, vamos a intentarlo. Despejo Y de la primera, perfecto, y lo reemplazo en la ecuación del área. Y ahora observen que el área quedó dependiendo exclusivamente de X. 8X menos X al cuadrado. Ahora, si queremos buscar el máximo de esta función, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer como primera medida? A ver, ¿qué es lo de la Sacar la clase? derivada. Claro, sacar la derivada, bien, e igualarlo a 0. Esta derivada es re fácil, lo factorié, y ahora nos preguntamos, ¿cuándo esta derivada es igual a 0? Y me sale que es para X igual a 4. Venimos bien porque recién cuando lo pensamos con los cuadriláteros vimos que era el cuadrado. A ver, yo les pregunto, ¿el problema está terminado? No, No, ¿por qué? porque hay Nos que ver faltaría la medida de Y. máximo. A ver lo que dijeron recién del máximo, que se pegotearon las voces, y lo escuché. Lo que tenés que maximizar es el área, entonces necesitas los valores de X y de Y. Está bien, yo el área ahora la dejé en función de X, así que no, en eso no hay problema. Ahí Gabriela escribió, hay que volver a derivar para ver si es un máximo. Este suele ser un error común. Ustedes derivan, igualan a 0. Si se acuerdan de la clase pasada, esto era la condición necesaria, primera derivada igual a 0. Pero no era suficiente, no alcanza con encontrar el valor en el cual se hace 0 la derivada. Necesito verificar si es un máximo realmente. Entonces podríamos usar, por ejemplo, el criterio de la derivada primera o el de la derivada segunda. Si hacemos el de la derivada primera, como la derivada quedó como menos 2 por x menos 4, solo puse el signo de menos x menos 4. Como veo que primero crece, después decrece, sé que ahí va a haber un máximo. Y encuentro el valor de y. Y si hiciera el criterio de la derivada segunda,
Recuerden, buscamos la derivada segunda, evaluábamos la derivada segunda en el punto en el cual la derivada primera nos dio 0 y si era menor que 0, comprobamos que era un máximo. Pero siempre tienen que comprobar que realmente es un máximo o un mínimo, de acuerdo al problema. A veces es mucho más fácil volver a derivar y evaluar en ese punto la derivada. Bueno, y como es un problema, recuerden que tienen que dar la respuesta como una oración. El cuadrilátero del perímetro 16 que tiene mayor área es el cuadrado del lado 4. Yo acá se los mostré con los dos criterios, no es necesario aplicar los dos, pero sí alguno de ellos. Tienen que verificar que realmente es un máximo. Si ustedes lo cortan acá, el problema va a estar regular menos. Como que están cruzando un río y se quedaron antes de la mitad. No están usando la condición suficiente. Y eso siempre lo tienen que hacer. Bueno, ¿este se entendió? Sí, Era súper fácil esto, ¿no? Facilísimo, profe. No, así no van a hacer. Empiezo con este. A ver este. Dice, un fabricante tiene que guardar su producto en cajas de cartón de base cuadrada sin tapa. Y dispone de una plancha de cartón de la cual puede obtener 6 cuadrados de lado 60 centímetros. Y el fabricante quiere saber qué dimensiones deberá tener la altura de la caja para que pueda contener la mayor cantidad posible de producto. Además, les preguntan, ¿cuánto material desperdicia y cuál es el volumen de la caja obtenida? Este ya fue más complicado. A ver, ¿cómo empezamos? ¿O no empezamos directamente? Espera un segundo, profe. ¿Cómo? Déjeme pensar, no pienso tan rápido. Ya salen disparados, ¿no? Con esto. Y si no tiene tapa, Claro, tienen que entender que es una caja que no tiene tapa. Y como me pregunta ahí Nicolás, haciendo la figura, y bueno, empecemos. Este señor, bueno, o señora, no sé, un fabricante, quiere hacer la caja, ¿no? Decía que tiene una base cuadrada. Entonces, yo puedo empezar, miren, acá aparezco de utilísima. Señora, si usted quiere hacer una caja, parte así de un cuadrado, porque él decía que tenía una plancha de cartón de la cual puede hacer... No se entendió nada. 6 cuadrados del lado 60. Entonces, en vez de pensar en los 6 cuadrados, empiezo pensando en uno solo. Lo único que sé es que ese cuadrado tiene lado 60, ¿no? De acá hasta acá, mide 60, lo mismo de acá hasta acá. Si yo le corto estas puntas y doblo por donde tengo estas líneas, voy a tener la caja. Eso lo ven, ¿no? Sí, profe. No sé cuánto tengo que cortar, por eso lo llamo X. Y lo que puse en gris es lo que voy a tener que cortar, porque después me preguntaban cuánto material desperdicio. Cuando yo... Tengo que averiguar el volumen, ¿no, profe, ahí? Exactamente, tengo que averiguar el volumen. Cuando corte esas esquinas voy a armar una cajita así. La base es cuadrada, la base es esta, ¿no? Que es la que está acá. Entonces, cada lado de ese cuadrado mide 60 menos 2x. Y lo que subo para armar la caja es x. ¿Cómo me preguntan?
este señor quiere saber cuál es la altura de la caja, o sea, cuánto tiene que valer esta X, para que pueda contener la mayor cantidad posible de producto. Y como bien dijeron recién, si yo quiero pensar cuánto material entra ahí, voy a pensar en el volumen de la caja. Volumen de cualquier cuerpo, ¿sí? No importa el que sea, siempre es superficie de la base por la altura. Al menos que termine en punta como una pirámide o un cono, que ahí estarían multiplicadas por 1/3. Entonces acá, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la superficie de la base? ¿Cuál es la altura? La base sería 60 menos 2x al cuadrado por x. Muy bien. Eso sería todo, el volumen, ¿sí? Superficie de la base, como tengo el cuadrado, ponemos eso, 60 menos 2x al cuadrado por x. Muy bien. Esta es la función objetivo. No me hizo falta acá poner otra ecuación más porque con estas figuras de análisis pude sacar ya la relación entre las variables. ¿Y qué quiero? ¿Que sea máximo o que sea mínimo esta función? Necesitamos que sea máximo. Máximo, profe. Máximo, porque dice mayor cantidad. Entonces, otra vez, derivamos. Como acá lo tenía cuadrado, tienen dos opciones. Pueden aplicar, si querían aplicar primero derivación del producto y está como función compuesta, o desarrollamos el binomio al cuadrado y hago distributiva y capaz que así les resulta más fácil la derivada. Derivamos, y ya que derivé, saqué factor común 4. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Preguntarme cuándo esta derivada es igual a 0. Igualo a 0. No busqué la derivada, perdón. Ahí está la derivada. Igualo a 0 la derivada. Y encuentro dos valores. 10 y 30. Y miren, le puse como si fuera bien en papel, ¿sí? Hice como le gusta llamar a ustedes, la resolvente. Encontré dos valores, 10 y 30. Bueno, me dicen, a ver, ¿estos qué son? ¿Máximos, mínimos, puntos críticos? ¿Qué son? Serían los puntos críticos. Son puntos críticos. Bueno, a ver, díganme cuál es máximo y por qué. ¿Cómo lo justifican? Bueno, lo que hice ahí fue escribir la derivada en forma factoriada. Si te estabas refiriendo a esto, Nicolás, es para escribirla en forma factorizada. Cuando la vuelvo a escribir ahí, está bien. Si la factorizás, es correcto. Hay que poner el 12 delante. Bueno, se los muestro otra vez con los dos criterios. Si uso el de la derivada primera, hacemos lo mismo que hicimos la clase pasada. Voy poniendo el signo de cada uno de los factores en cada intervalo. Y como la derivada es el producto de los dos, saco el signo en cada intervalo. Más, menos, más. Así que crece, decrece, vuelve a crecer, tengo un máximo, tengo un mínimo. Así que me parece que los dos no, Nicolás. No sé por qué dijiste que los dos son máximos. Si no, revisa las cuentas. Si lo hubiera hecho por el otro criterio, ¿qué tengo que hacer? Esta es la derivada primera, vuelvo a derivar. Y ahora me fijo, ¿cuánto vale la derivada segunda en 10? Hago las cuentas, me da un número negativo. Cuando era negativo quería decir que ahí había un máximo. Tenía otro punto crítico que era el 30, lo reemplazo en la derivada segunda y ahí veo que me da positivo. Entonces ahí hay un mínimo. Otra vez les muestro los dos criterios
para que vean que da lo mismo. Ok. Pues eligen. La cosa es que lo tienen que justificar, o usando este criterio o usando este. Pero sí tienen que justificar que es un máximo o que es un mínimo. ¿Les queda claro esto, no? Por algo se los estoy repitiendo. Entonces, cuando en la evaluación te tengan que resolver algún problema de optimización, tiene que estar todo. Figura de análisis, función que quieren maximizar, todo el procedimiento que hacen y la justificación. No se queden con que igualaron a cero la derivada y ya está. Cuando igualan a cero la derivada son puntos críticos. No saben aún si va a ser un máximo o un mínimo. Lo pueden sospechar, pero después lo van a tener que justificar. Y la justificación pasa por usar alguno de los dos criterios. Entonces, alcanza el máximo cuando x vale 10. Entonces, si tendríamos la respuesta a lo primero, ¿no? Dice, ¿qué dimensiones deberá tener la altura de la caja para contener la mayor cantidad posible de producto? Bueno, va a tener que tener una altura de 10. La primera parte está resuelta. Tampoco vale que ustedes me resalten así con color o con cuadradito 10. No, el problema está dado en texto. Por lo tanto, ustedes tienen que escribir respuesta en un texto también. Bueno, ¿copiaron hasta acá? Estoy copiando, profe. Bueno, no, pues no sabía si me escuchaban o no. ¿Qué, profe? Pensé que ya no me escuchaban. No, yo la escucho, por lo menos la escucho. Entender es otra cosa. Vamos. Bueno, nos falta responder dos preguntas más. ¿Cuánto material desperdicia? Muy bien, Franco. ¿Y cuál es el volumen de la caja? A ver, para ahí la pregunta. ¿Cuánto material desperdicia? A ver, ¿qué podemos pensar? ¿Qué es lo que tiene que cortar? Habría, profe, que sumar la superficie de los 4 cuadraditos cortados. Ese sería el total, ¿no? Pero eso sería para una caja. De los 5, claro. Y acá dice que este señor tiene una plancha de cartón y puede obtener 6 cuadrados. Entonces podríamos tendría que multiplicarlo por 6 después, profe. ¿Cómo? Después lo tendríamos que multiplicar por 6. Claro. Esto es lo que vos estabas pensando, que por cada cuadrado lo que está desperdiciando son los cuadraditos de las esquinas. Como x vale 10, cada esquina tendría 100 centímetros cuadrados, porque nos habían dado los datos en centímetros. Entonces, como tengo 4 esquinas en un cuadrado, ahí desperdicia 400 centímetros cuadrados. Y como en total había 6 cuadrados, al fin y al cabo desperdicia 2400 centímetros cuadrados. Y ese X que escribiste, Gabriela, es con el valor que nos dio el máximo, ¿no? Con 10. Muy bien. ¿Cuál es el volumen de la caja? Recuerdan que la expresión del volumen la habíamos escrito así en función de X. Así que podemos hacer directamente la cuenta acá. Cuando vale 10. Sí. Ahí está. Profe, Sí.
¿Me podría volver a ¿Qué pasó? explicar ¿Qué pasó? me podría volver a explicar sobre lo de cómo se resuelve lo de cuánto material se desperdicia? ¿No? Está bien que lo que desperdicia es esto que está acá en gris. Sí. ¿Quién me habló? Porque no vi, así te pregunto por tu nombre. Vos tenés que cortar en cada esquinita este cuadrado para poder armar la caja, ¿sí? Primero planteamos que no sabíamos cuánto tenían que valer esa X. Hicimos todo el análisis anterior y salió que para que esta caja tuviera el volumen máximo, esto que tengo que cortar tiene que valer 10. Bueno, ¿qué tengo que cortar? Tengo que cortar 10 de este lado, 10 de este lado. Entonces, ¿cuál es la superficie de este cuadradito? 10 por 10. ¿Qué es esto que está acá? ¿Ves? ¿Ves? Para este cuadrado tuve que cortar 4 esquinas. Por lo tanto, multipliqué por 4. Para hacer una caja de este cuadrado desperdicié 400. Pero como el enunciado decía que en la plancha de cartón podía poner 6 cuadrados, ¿qué hice? Multipliqué por 6. ¿Lo ves o no? Sí, gracias. Más de nada. Bueno, y el volumen de la caja, que ahí me escribió Franco, ¿alguien más llegó a ese resultado? Mira en mi chat, a ver si coinciden con el valor que les puso Franco. Nicolás coincide. Y yo también. Así que escriben, ¿no? El volumen de la caja será de 16.000 centímetros cúbicos. Bueno, después, si quieren, hacemos alguno de la práctica. Pasemos a concavidad de una curva. Después, si quieren, hacemos más problemitas. O hacen ustedes mejor. Bueno, ¿cómo se define la concavidad de una curva? A ver, ¿ustedes qué idea tienen con respecto a esto? ¿Qué es para ustedes la concavidad? No sé, profesor. No sé, perfecto. ¿Podría ser algo así como los valores de la función después de una intersección con el eje X? Algo así creo que me lo imagino. No me gusta mucho. Nicolás, ¿por qué escribiste 270? ¿Ustedes la concavidad no la asocian, por ejemplo, con la x al cuadrado o con menos x al cuadrado? En mi caso no, profe, yo me acuerdo de otra cosa, pero creo que era en geometría, por ejemplo. A ver, Yo recuerdo ¿qué que, decías vos? por ejemplo, cuando un grado era cóncavo o convexo, por ejemplo. Sí, eso es lo que está diciendo Nicolás, justamente. Ah, por eso puso 270. Ah, Sí, ok. sí, por eso. Ok, ya entiendo lo que están pensando. Al menos Sí. yo recordaba eso. Bueno, está bien, Andrés. No, eso es correcto lo que ustedes se acuerdan, pero acá estamos hablando de... Claro, es distinto, es distinto. Claro, es como esa idea, pero no en ángulos. Sí, Ujú. ¿saben lo que están diciendo? Bueno, miren, acá se define así. La función puede ser cóncava hacia arriba o decimos que tiene concavidad positiva. Lo podemos decir de las dos maneras. Yo les voy a poner un dibujito para que lo entiendan. Después lo leemos esto. Yo acá tengo una curva cualquiera. Yo voy trazando un montón de rectas tangentes a la curva, ¿no? Si siempre veo que la curva está por encima de esas rectas tangentes, entonces va a ser cóncava hacia arriba. Y va a tener concavidad negativa.
o cóncava hacia abajo cuando yo hago las rectas tangentes y el gráfico siempre está por debajo de esas rectas tangentes. Por eso les pregunté si lo asociaban con x al cuadrado o menos x al cuadrado. Porque si tenemos x al cuadrado, siempre las rectas tangentes están por debajo. Y si tuviera menos x al cuadrado, las rectas tangentes están por encima. Eso es concavidad positiva y negativa. A ver, si yo les preguntara la curva logaritmo natural de x, ¿y apareció en sus cabezas el grafiquito? ¿A ustedes qué les parece? ¿Tiene concavidad positiva o negativa esa función? Solo por gráficos que conocemos, ¿eh? Después lo vamos a hacer analítico. La primera positiva, profe, la segunda negativa, creería yo. Entre estas dos, yo les pregunto La si primera ustedes- es positiva y la segunda negativa, ¿no? Sí, perfecto. Yo lo que les estaba preguntando era si ustedes piensan en el gráfico del logaritmo natural de x, si tiene concavidad positiva o concavidad negativa. Pensando esto de las rectas tangentes. Dos me escribieron ahí que tienen concavidad negativa. Negativa, sí. Y Franco me encantó porque puso negativa más. Ay. Muy bien. ¿Y la función e a la x? Positiva. Positiva. Positiva, profe. Muy bien. Y a veces hay funciones que tienen algún tramo con concavidad positiva y otro tramo con concavidad negativa. O sea, cambia la concavidad en algún momento. Ahora vamos a ver cómo se llama ese punto. La otra clase yo les puse las preguntas. ¿Qué nos dice la derivada primera con respecto de la función x al cubo? Muy bien. Ahora nos preguntamos, ¿qué información nos da la derivada segunda con respecto a la función? La derivada primera nos da información sobre crecimiento o decrecimiento de la función. Y la derivada segunda nos va a dar información con respecto a la concavidad. Si la derivada segunda es positiva, entonces la función tiene concavidad positiva. Y si la derivada segunda es negativa, la función va a tener concavidad negativa en ese intervalo. Signo de la derivada segunda me está dando información con respecto a la concavidad. Y el punto donde la función cambia de concavidad se llama punto de inflexión. Siempre los políticos o a la gente que entrevistan en la tele dicen, esto es un punto de inflexión. Yo quiero saber si entienden, ¿no?, lo que están hablando. Aunque mi opinión es que no. Bueno, Digamos que sí, un poquito. Un poquito. es política, ¿no? Entonces ahí, antes alguno de ustedes, porque ahora ya se me fue, tengo que fijarme, escribió x al cubo. X al cubo es una función que en algún momento tiene concavidad positiva y después cambia a concavidad negativa. ¿Qué tiene que pasar para que exista un punto de inflexión? Miren que acá también hay un paralelismo muy grande con lo que hicimos la clase pasada. Si yo ya sé que es punto de inflexión, seguro que ahí la derivada segunda me va a dar 0. Pero si la derivada segunda me da 0, no puedo asegurar que sea un punto de inflexión. Tengo que agregarles condiciones. Y ahora viene acá. Si la derivada segunda me da 0 y la tercera me da distinta de 0, entonces el punto C, f de C, es el punto de inflexión.
¿Se acuerdan que para extremo decíamos primera derivada 0, segunda distinta de 0? Para punto de inflexión, segunda derivada 0, tercera distinta de 0. ¿Y cómo hacemos para encontrar, bueno, gracias, los puntos de inflexión? Algo muy parecido al procedimiento que hacíamos con la primera derivada. Busco el punto en el cual la derivada segunda es 0 y me fijo el signo a la izquierda y a la derecha. Si cambia de signo, quiere decir que ahí va a haber un punto de inflexión. Porque si cambia de signo la derivada segunda, me está diciendo que cambia la concavidad. Puedo pasar de derivadas negativas a positivas o de derivadas segundas positivas a negativas. Podemos también ayudarnos con la tablita. Marcamos los puntos en los cuales la derivada segunda es 0. Hallamos el signo de esa derivada segunda. Cuando la derivada segunda es positiva, cóncava hacia arriba. Cuando la derivada segunda es negativa, cóncava hacia abajo, ¿no? Carita triste, carita feliz. Como hay cambio de signo, quiere decir que ahí va a haber un punto de inflexión. Como les digo, carita triste, carita feliz, ahí se los puse con carita.